tenemos hoy en día y pues tenemos que hablar acerca de realmente de lo que siempre ha sucedido. Pues es lo único que pues muchas veces no hemos querido ver las cosas o entenderlas realmente cómo es que son, pero una de las cosas que para los cristianos ha sido el tema de siempre y el tema de los cristianos es hablar del arrepentimiento. Y quiero leer una palabra aquí en San Lucas, capítulo 13, del arrepentimiento, donde dice San Lucas 13, voy a leer son 4 versículos, y dice así: arrepentíos o pereceréis. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces el Señor Jesús está hablando allí de un arrepentimiento. Y oro con ustedes y digo: Señor, alumbra el entendimiento, el alma, el espíritu, la mente, Señor, de todos aquellos que están viendo, Señor, esta grabación, Señor eterno. En el nombre de Jesús yo te pido que llegues hasta ellos, que alumbres sus ojos, que alumbres el corazón, Dios mío, que resplandezcas en medio de tantas tinieblas, Señor, en esta preciosa tarde. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Gracias, eterno Dios. Amén. Y amén. Y una de las cosas que estamos viendo hoy en día son los pensamientos. Los pensamientos van, los pensamientos corren. Los pensamientos en este entonces no se están deteniendo. Si antes nuestra mente trabajaba al 1000 por 1, yo no sé cómo está trabajando hoy, pero es algo como que no descansa. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender en estos tiempos de este virus que anda por acá, decía yo, hoy es el tema, el virus, el COVID-19, como para los cristianos siempre ha sido el tema Dios, la Biblia. Los cristianos no podemos hablar si no hablamos de Dios, si no hablamos de la Biblia, si no hablamos de arrepentimiento, si no hablamos de pecado, si no hablamos de todo lo que significa Dios. Entonces vamos a ver aquí de que al Señor Jesucristo le estaban haciendo un comentario y la palabra del Señor dice que le estaban contando a Jesús acerca de unos galileos que Pilato había mezclado la sangre de ellos con los sacrificios que ellos habían llegado a dejar en aquel entonces al templo, y Pilato, en una revuelta que hubo por allí, mató a unas personas y revolvió la sangre de ellos con la sangre de estos animalitos, de estos sacrificios que ellos estaban dando. Pero la respuesta de Jesús es que el versículo 2 dice que Jesús les dice: y ustedes piensan que porque estos galileos padecieron tales cosas, ustedes piensan que ellos eran más pecadores que todos los galileos. Porque a veces así se piensa en el mundo. Pensamos de que, bueno, como a aquellos les cayó la torre, porque habla aquí también de una torre, que como aquellos los mataron y revolvieron la sangre de ellos con aquellos sacrificios de aquellos animalitos, o pensamos de que porque alguna catástrofe sucede en el mundo, entonces nosotros decimos, vino realmente el castigo de Dios, y el castigo solo fue para estas personas. Estamos hablando de juicios, y es evidente que los juicios de Dios están sobre la tierra. Pero el hecho de que unas personas mueran y otras personas no mueran, eso no quiere decir de que unos pecaron y otros no han pecado. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. El asunto aquí es que el Señor dice: os digo no.
no los que murieron, los que revolvieron su sangre con el sacrificio de aquellos animalitos, no eran más culpables que el resto de los galileos. El Señor está diciendo, os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y el Señor está involucrando a todo el mundo. Está hablando tanto a los que llegaban a dejar sacrificio, a los que creen en Dios como a los que no creen, a los escépticos como a los incrédulos, a los religiosos como a los no religiosos, a judíos como a gentiles. El Señor habla en general de todo el mundo. Y la palabra del Señor está diciéndonos aquí, en el versículo 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Y entonces el Señor estaba diciendo que no era así. Él vuelve a decir, os digo no, antes si no os arrepentís, dice, todos, y habla de todos pereceréis igualmente. ¿Por qué razón? Porque el Señor no hace acepción de personas, porque la Biblia dice que todo el mundo está bajo pecado, que todo el mundo ha pecado, y la palabra del Señor habla de que no hay un justo sobre la tierra. Entonces todo el mundo ha pecado, unos de fornicaciones, otros de adulterio, otros de homosexualidad, otros abortando, otros por matar, por homicidio, otra gente por cometer hechicerías, brujerías, otros por ladrones, otros por lo que sea, pero hay pecado en el mundo y hemos violentado los mandamientos de Dios. Y la palabra del Señor nos encierra a todos bajo pecado y a todos nos encierra también bajo un juicio. Pero ¿qué es lo que demanda el Señor? Y Él dice, si no se arrepienten, perecerán igualmente que los otros que han perecido. ¿A dónde nos está llamando el Señor? A un arrepentimiento. Que si no hay arrepentimiento en el mundo, muchísima gente puede estar ahorita de rodillas. Yo he visto en estos días a mucha gente orando a Dios, se miran por las calles, se miran por estacionamientos, se miran por las casas, en muchos lugares. Pero el Señor no está hablando de pedir, el Señor está hablando de que si la gente tiene que hacer una oración, hoy en día es una oración de un arrepentimiento verdadero. No es, Dios mío, ayúdame, que el virus no me llegue, que la enfermedad no me llegue. No está hablando de eso. El Señor está hablando de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento verdadero. Yo quiero enseñarles algo aquí en Apocalipsis y pues no soy escatóloga para nada, pero la palabra del Señor nos da un ejemplo también de las cosas que vienen más adelante. Y la palabra del Señor dice, por ejemplo, dice aquí en Apocalipsis capítulo 9 y verso 20 y versículo 21. Y dice allí, si ustedes tienen su Biblia en su casa, si ustedes pueden ir o anotar, anote por allí Apocalipsis 9:20. Y la palabra del Señor dice, hablando de juicio, hablando de situaciones difíciles que vienen sobre la tierra, hablando de las trompetas, la palabra del Señor dice allí, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, porque pues mucha gente va a sobrevivir, no solo a la plaga del COVID-19, a estas pestes, van a sobrevivir a otras cosas que todavía nosotros somos sobrevivientes, por decir así. Nosotros en estos días de cáncer hemos sobrevivido muchos al SIDA, hemos sobrevivido a otras plagas que han habido en el mundo. Pero dice que mañana, en los otros días más adelante, dice allí, y los otros hombres que no fueron muertos con otras plagas, podemos decir los que no murieron a causa ahorita o no mueran por el COVID-19, dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Oiga bien lo que está diciendo el Señor, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar. Mire cuáles son las obras de las manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes. A las imágenes, ¿imágenes de qué? Imágenes de oro, imágenes de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír,
ni hablar. Entonces, que está enojado el Señor, está enojado y el Señor contra la gente que habla con piedras, que habla con palos, que habla con estatuas, con la gente que vive en la idolatría todavía. Y la palabra del Señor dice que esta gente que sobrevivió a muchas plagas, otras que están aquí escritas, que ahorita nos saltamos, dice de que ni aún así la gente se arrepintió, no se arrepentían. No se arrepintieron, dice así, ni de su idolatría, no se arrepintieron tampoco de sus homicidios, porque la gente está matándose unas a otras. Unos matan por drogas, otros matan por dinero, otras matan por mujeres, otros matan por diferentes causas, pero la gente se está matando, violentando los mandamientos que Dios dijo, no matarás, y Dios dijo, amarías a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces la palabra del Señor dice que no se arrepintieron de sus homicidios ni de sus hechicerías. Hay gente que en estos tiempos están practicando brujería, porque ellos creen que con la brujería pueden parar todo esto, o la brujería los va a proteger, o la brujería no sé qué va a hacer para ellos. Pero dice también, ni de su fornicación, ni de su hurto. La gente sigue robando, sigue fornicando, no solo sexualmente, sino que espiritualmente. Y la gente sigue robando. Y yo veo por allí que el Señor está diciendo, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. En otras palabras, yo entiendo, bueno, como que Dios a la gente que sobrevivía o sobrevive a cualquier plaga, o la gente que llegue a sobrevivir del COVID-19, entonces el Señor está esperando que esta gente tenga un arrepentimiento verdadero de aquellos que lleguen a sobrevivir. Y la palabra del Señor igual sigue diciendo por aquí en el capítulo 16 de allí mismo de Apocalipsis, y dice allí que el versículo 9, y los hombres, dice, se quemaron con el gran calor y blasfemaron. Fíjese lo que estaba haciendo la gente. Después que se queman, después que sobreviven a una plaga, sobreviven a otra, sobreviven a muchas cosas de las que están sucediendo en nuestros tiempos, dice allí que los hombres ahora se estaban quemando con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Oiga bien, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Quién tiene el poder sobre estas plagas? Mi amado amigo, mi amado hermano que me escucha, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Él es Dios el que tiene poder sobre estas plagas. Pero la palabra del Señor sigue diciendo allí, y no se arrepintieron para darle gloria. Y nosotros podemos ver otra vez aquí, dice el versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Fíjese que la gente estaba tan atormentada por las plagas, que dice que la gente mordía sus lenguas de dolor, pero dice que aún así, mordiéndose la lengua, dice, ellos blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras con las que estaban viviendo. Pero dice allí que no se arrepintieron de sus obras. Seguían pecando, seguían cometiendo brujería, seguían cometiendo hechicería, todavía vivían en fornicaciones. Todavía la gente estaba idolatrando a todo lo que no es Dios. La gente estaba viviendo en sus hurtos, en sus violencias. La gente estaba viviendo en su maldad, en todo tipo de pecado. Y la gente dice que aún mordiéndose sus lenguas, por los mismos dolores que padecían, blasfemaban contra el Dios del cielo. Y no había un arrepentimiento. Y es a lo que nosotros queremos llegar hoy en día. La palabra del Señor habla de que el Señor Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a predicar el reino de Dios, y Él vino a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero aquí nosotros estamos viendo que la gente no se arrepiente. O sea, que mucha gente puede estar diciendo, Dios mío, líbrame de esta plaga,
Pero la gente no está diciendo, Señor, te voy a entregar mi vida. Si me libras de esta plaga, si logro sobrevivir a este virus, la gente no está diciendo en sus corazones, mira, yo voy a cambiar de vida, yo ya no voy a ser el mismo, ya no voy a pecar, yo me voy a volver a ti, ya no voy a adorar ídolos, ya no voy a hacer hechicería, ya no voy a cometer más pecado. Eso es lo que Dios espera del ser humano. Dios está esperando de que la gente se arrepienta de verdad, que cambie su rumbo de vida, que la gente deje atrás su pecado, que la gente se vuelva a Dios, que la gente deje de pecar, que la gente debe de rechazar la maldad. No es solo líbrame, porque Dios te puede dejar con vida, pero no tiene caso. No tiene caso, porque la Biblia dice, ¿de qué le sirve al mundo, al hombre que gane todo el mundo, que sea el dueño del mundo, que tenga toda la salud de este mundo, el dinero de este mundo, y al final pierde su alma? No serviría de nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que la gente se arrepienta. Dios está llamando a un verdadero arrepentimiento a aquellos que se han apartado, a aquellos que no han conocido nunca al Señor, a aquellos que se les ha predicado el Evangelio, a todos aquellos que se les ha hablado de Cristo. La iglesia tiene acerca de 2000 años. 2000 años de estar predicando el arrepentimiento, el perdón de pecados, pero la gente lo ha tomado como que esto no es cierto. Estamos viviendo en una época donde nadie pensaba, así del mundo entero que se encuentra ahora encerrado en sus casas, nadie pensaba que esto iba a pasar. Entonces la gente no ha sido sorprendida, quizás la iglesia no, pero los demás sí. Pero el Señor está hablándote y está diciéndote, mundo, arrepiéntate. Ricos, arrepiéntanse. Está hablando a los ricos, está hablando a los pobres, está hablando de los millonarios, archimillonarios que están arriba en la cúspide como el más pobre de esta tierra. Dios le está hablando tanto a políticos como a médicos, militares. Dios le está hablando a todo el mundo entero. Él lo dijo allí, él lo dijo, y Él dijo que todos pereceríamos igualmente. Si unos nos mueren con una plaga, van a morir con otra, van a morir por otra, o van a morir por otra, porque esto se está desencadenando. Es una cadena que hoy se está soltando de juicios y juicios sobre la tierra. Entonces yo quiero de que usted reflexione. Si usted sobrevive a este COVID-19, usted dígale, Señor, si usted me deja, yo voy a cambiar mi manera de ser. Señor Jesús, yo voy a entender que tú eres mi Salvador, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, y de ahora en adelante yo te voy a entregar mi vida. Ya no voy a vivir como vivía antes, en adulterios, en hurtos, en blasfemia. Yo voy a vivir una vida diferente para ti. Y yo quiero invitarte a que usted pueda entender de que esto que viene sobre la tierra son cosas terribles, que si usted está asustado con esto que hoy tenemos hoy en día, yo quiero decirle que lo que viene mañana todavía es mucho peor. Los dolores de parto, la Biblia habla, son principios de dolores. Cuando la mujer empieza con los dolores de parto, son pequeños y son distanciados, pero cuando los dolores se van acercando, se hacen cada vez más cerca y más fuertes. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ahorita usted a lo mejor dirá, esto es algo doloroso, triste, lo que estamos viendo, pero lo que viene todavía es peor. Y quiero decirle que esto es por causa de que el ser humano no ha querido arrepentirse de sus pecados. Y yo te invito, si tú estás escuchando o si usted estás viendo este video, esta grabación, yo quiero invitarte que allí donde estés, no importa los pecados que hayas cometido, allí donde estés, inclines tu rostro conmigo y puedas entender y leer allí después en tu Biblia. Si tienes Biblia, o pregúntale a un pastor, a un hermano, a algún cristiano, lo que dice la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, verso 17. Dice allí, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios no vino, el Señor Jesucristo no vino al mundo para condenarte. El Señor Jesucristo vino a salvarte. Si tú no te salvas es porque usted no quiso salvarse. ¿De dónde se va a salvar? De una condenación eterna, de un infierno. Acuérdese, hay un cielo, por eso usted dice, Padre, que estás en los cielos, y así también hay un infierno que está allí.
pero Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si tú has creído en esta tarde, inclina allí tu rostro conmigo y di allí conmigo: Señor Jesús, yo he creído que esta es tu palabra y que usted ha dicho que si no me arrepiento, todos pereceremos igualmente, porque tu palabra dice que no hay justo ni aún uno. O sea que yo me creía justo, pero yo tampoco no lo soy. Entonces tu palabra, Señor, dice que si yo creo en ti, dice tu palabra que no iba a ser condenado. Y yo creo que tú eres mi Señor, eres mi Dios y eres mi Salvador desde ahora. Perdóname todos mis pecados, reconozco que he pecado y hoy me arrepiento en esta tarde. Sé que he pecado mucho, Señor, delante de ti. Y no lo hago solo porque me libres de ese virus, Señor amado, sino porque he entendido que he sido un pecador durante todo este tiempo en la tierra. Yo pido, Señor, por estas personas que te están diciendo perdóname, perdona todos sus pecados, lávales con tu sangre preciosa, Señor amado. Inscríbelos en el libro de la vida, llénalos de ti, Señor amado. Dios mío, alúmbrales el entendimiento, el alma, la mente y el corazón, para que ellos, Señor, te conozcan cada día. Tu palabra, Señor, dice que tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y tu palabra es vida. Dale vida, Señor, a esta gente. No solo la vida eterna, Señor, sino la vida, Señor, en esta tierra. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias por todos ellos que hicieron esta oración, Señor, conmigo. Los pongo en tus manos, porque lo que está en tu mano, Señor, nadie lo puede arrebatar. Y si hay alguien, Señor, allí, en medio de ellos, enfermos, con dificultades, quizás están contaminados, contagiados, Señor, por el virus o por cualquier otra enfermedad. Tu palabra dice, Señor, que pondríamos manos sobre los enfermos y los enfermos sanarían. Quizás yo no puedo poner sus manos hasta allá, mis manos, Señor, hasta sobre la vida de ellos, Padre, pero en el nombre de Jesús elevo mis manos, Señor, y mando, Dios mío, te pido, te suplico que sanes toda enfermedad, toda dolencia, toda peste, todo virus, Señor amado, que hay en ellos, en el nombre poderoso de Jesús, cualquiera que sean las enfermedades o las dolencias en ellos, Padre. Y si hay alguien, Señor, que está poseído por espíritus inmundos, Padre, yo te pido también que en el nombre de Jesús los hagas libres, porque tu palabra dice que en tu nombre echaríamos fuera demonios. Y aún, Señor, si alguien ha tomado cosas mortíferas, Señor amado, cosas, Dios mío, que le hace mal, Dios mío, en tu nombre dice, Dios mío amado, que beberíamos cosas mortíferas y que no nos haría daño. Cubre a todo este pueblo, Señor. Cubre a la nación de México, a Estados Unidos, Canadá, a los 5 continentes, Dios mío. Cúbrelos con tu sangre, a todos aquellos que se han arrepentido, que se arrepienten y que quieren vivir una vida agradable, diferente, una vida, Señor, especialmente para ti, en el nombre de Jesús. Y a ti, Señor, te damos las gracias, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendiciones.